Bendiciones, Dios les bendiga, bienvenidos a un nuevo video. El día vamos a estar hablando sobre lo que es más que vencedores. Vamos a estar utilizando lo que es como base el libro de Romanos capítulo 8, versículos del 28 al 31. Es un tema bastante profundo y sentí necesario de traerlo en base a diferentes situaciones que estamos viviendo como seres humanos, como humanidad. Vemos de que todos pasamos por dificultades, pasamos por noches oscuras, muy oscuras. Pasamos por momentos de oscuridad, de que a veces decimos cuánto va a durar esto, qué tan largo va a ser todo esto. Así que vamos a ir a la palabra, al libro de Romanos, capítulo 8. Y dice el versículo 28 en adelante, dice, y sabéis que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es un texto bastante conocido, muchos lo conocen, muchas personas hablan de eso, especialmente el versículo 31 dice, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero antes de llegar a ese punto debemos de entender otras cosas. Dice la palabra de que muchas son las aflicciones del justo, y de todas ellas Dios lo librará. Pero debemos entender qué es lo que nos hace justos, porque justo encierra muchas cosas. Cuando hablamos de justo, hablamos de una persona de que tiene ciertas características esenciales para ser catalogado como justo. Esto en base a lo que es el criterio racional. Cuando vamos a lo que es el ámbito espiritual, vemos de que justo nos hace ver ante Dios la sangre de Cristo, la gracia. Cuando tú te entregas tu vida al Señor, cuando tú confiesas a Jesucristo como Señor y Salvador, entonces tienes acceso. Tus pecados, dice, si tú confiesas tus pecados, Él perdona tus pecados. Por consiguiente, cuando tú te conviertes, primero reconoces a Jesucristo como tu Salvador. Conoces a Jesucristo como tu Señor. Entonces, confiesas tus pecados a Él, te arrepientes de ellos, porque antes de ver un perdón, tiene que haber una confesión y un arrepentimiento. Si tú confiesas nada más, pero no te arrepientes, entonces no va a haber forma de que pase la siguiente etapa, que es la etapa del perdón. Así que es importante de que confesemos a Dios, repito, a Dios nuestros pecados, que nos arrepintamos de corazón de ellos, y entonces Él nos perdona. Eso en base a lo que es la fe. Esto en base a lo que es la gracia de Dios sobre nosotros. Entonces tenemos acceso al Padre por medio de Cristo. Esa palabra de que Él es nada más el camino. Nadie llega al Padre si no es por Cristo. Eso debemos tener muy en claro. Entonces dice también, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y es aquí donde muchas personas se confunden. Hay muchas doctrinas, hay muchas líneas de pensamiento donde hablan de lo que es la predestinación. Muchas personas dicen, ok, yo me convierto al Señor, yo me convierto al Evangelio, yo me convierto a Cristo. Entonces, una vez que me convertí a Cristo, yo puedo hacer lo que yo quiera hacer. ¿Por qué? Porque ya Dios me predestinó a ser salvo. Entonces, la cosa no es tanto así, la cosa va más allá de eso. Hablamos de predestinar, significa de que Dios nos escogió con un propósito. Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios puso en nosotros un propósito, ya puso en Dios un plan. Tenía un plan con nosotros, tenía de qué día íbamos a nacer, inclusive hasta cómo íbamos a nacer. Y es aquí donde muchos tal vez no compartan conmigo. Porque muchos dirán, ok, yo fui objeto de una violación, yo fui producto de una violación. Entonces, el propósito dijera de que yo naciera por medio de una violación. Puede ser que sí, o puede ser que no. La cuestión es de que Dios tenía detallado que Dios iba a nacer. Las circunstancias por las cuales naciste, muchas veces lo que hacen es definir tu propósito de una u otra manera. ¿Por qué? Porque dice la palabra que todas las cosas le ayudan a bien
esto a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí está hablando de personas que son llamadas. Pero también al otro versículo donde dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces vemos de que pasamos en la vida por diversas situaciones. Pasamos en la vida por diversos procesos. Y muchos dirán, mi padre me abandonó, mi madre murió, quedé huérfano pequeño. Ese fue el propósito de Dios para mi vida. Eso es lo que Dios quiso para mi vida. Puede ser que sí, nuevamente lo digo. Pero ¿cuál es el final del propósito? Y ese es el problema de nosotros. Nosotros muchas veces nos enfocamos nada más en el hoy, en mi problema, en mi dificultad, en mi situación, en la forma que yo nací, la forma que yo me crié. Pero tu pasado no tiene nada que ver con tu presente, ni tu presente tiene nada que ver con tu futuro. Cuando tú pones tu vida en las manos de Dios, entonces tú estás diciendo, retomo lo que es el propósito de Dios en mi vida. Entonces voy a seguir caminando como Dios quiere que camine, voy a seguir actuando como Dios quiere que actúe. Pero antes de que no reconozcas a Jesucristo como Señor Salvador, entonces no vas a poder retomar, o como quien dice, volver a entrar al propósito de Dios. Y esto es lo que pasa cuando nosotros nacemos. Pasamos por diversas experiencias, unas bastante difíciles, otras bastante buenas. Pero al final, cuando encontramos con el Señor, llegamos a encontrar o a redireccionar nuestro propósito. Entonces, de ahí en adelante, si estamos cerca de Dios, si entendemos de que hay un propósito de Dios en nosotros, entonces vamos a alinearnos a esa predestinación que Él tenía predestinado. No todos alcanzan a caminar o entrar al propósito de Dios, porque muchos caminan de acuerdo a su propio deseo, a su propio pensamiento, a su propia mentalidad. Entonces no todos entran a lo que es el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque muchos, tú puedes ser cristiano, y el ser cristiano no significa de que vas a estar en el propósito de Dios. Obedecer a Dios, caminar conforme como es que camines, es lo que te hace estar en el propósito. Entonces el versículo 30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hay un proceso. Tú eres predestinado antes de nacer. Dios tuvo un propósito contigo antes de nacer. Entonces naces. Después de que naces, dice que cuando tú encuentras a Dios, cuando tú comienzas a renovar tu pacto con Dios, renuevas tu pacto con Dios, entonces Él te llama. Cuando tú le encuentras a Dios, Él te llama. Después que Él te llama, entras a lo que es una justificación. ¿Cuál es la justificación? La justificación es cuando reconoces a Jesucristo como Salvador, te arrepientes de tus pecados, confiesas a Dios y tus pecados son perdonados. Entonces eres justificado no por obras, sino por gracia. Porque dice la palabra de que somos salvos por gracia y no por obras para que nadie se gloríe. Y esto es lo que muchos de nosotros hacemos. Muchas veces nos gloriamos de nuestras obras y olvidamos la gracia. O tomamos la gracia en poco y queremos que con nuestras obras vamos a adquirir lo que estamos supuestos a adquirir por gracia. Y esto es a lo que debemos entender. Así que cuando conocemos al Señor, Dios nos justifica. Nuestros pecados son perdonados. Somos convertidos en nuevas criaturas. Somos convertidos en nuevas personas. Entonces, después que somos justificados, dice que somos glorificados. Pero esto viene cuando es nuestra muerte física. Somos glorificados en Dios. Entonces Dios nos da un nuevo cuerpo. Muchos no creen en el arrebatamiento. Muchos no creen en lo que es la segunda venida de Cristo. Muchos no concuerdan. Dicen que es una parábola, una fábula. Así que debemos de desechar un poco de lo que los criterios dicen, sino que debemos enfocar un poco en lo que es la palabra. La palabra dice de que Él viene por su iglesia nuevamente. Él viene. ¿Cuándo? Él lo sabe, no nosotros. Así que, pero hay que estar alerta siempre. Así que el versículo siguiente dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces lo que te hace más que vencedor no es tu propia fuerza, no es tu propio criterio, no es tu propia habilidad, no es tu propio carácter. Lo que te hace más que vencedor es la gracia de Dios derramada en tu vida. Lo que te hace más que vencedor es de que logras entender que hay un propósito en tu vida. De que no importa
y voy a hacer esto, siento muy fuerte en mi corazón de decirlo, no importa si fuiste el producto de una violación, no importa si tu padre dejó a tu madre, no importa si tu madre te abandonó y viviste solo con tu padre, no importa si ambos te abandonaron y viviste solo. Hay un propósito de Dios para tu vida. Lo que tienes que hacer es lograr llegar al punto donde tienes el encuentro con Dios. Entonces tu pasado, realmente, por más tormentoso que tu pasado haya sido, tu pasado es desechado. Y las cosas comienzan a ser nuevas. Comienza un proceso de transformación, un proceso de santificación, un proceso de conocimiento de Dios. Entonces entras a un nuevo nivel, a un nuevo mundo espiritual. Entras a un mundo donde las cosas son diferentes. Y déjame decirte lo siguiente. El enemigo siempre va a tratar de atacarte con tu pasado, porque el enemigo siempre trae tu pasado a la mente para atacarte. Él nunca te va a hablar de tu presente y él nunca te va a hablar de tu futuro. Él siempre va a traer tu pasado a la mesa. ¿Por qué? Porque el enemigo es el único método que logra utilizar. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos muchas veces no hemos sido transformados completamente. Hemos sido renovados completamente. Nuestra mente sigue todavía guardando recuerdos. Y debemos de pedir al Señor de que nos dé una sanidad integral. Que sane nuestra mente, que nos sane de recuerdos, que nos sane de nuestro corazón, que sane completamente nuestra vida. ¿Para qué? Para que el enemigo no pueda utilizar ningún argumento de nuestro pasado para atacarnos en nuestro presente. Porque si tú estás en Cristo, dice la palabra de que todas las cosas son hechas nuevas. Y que el Espíritu Santo se derramó sobre ti y el Espíritu Santo te instruye. Por tanto, te guía para qué, para que camines como es correcto. Así que debemos de entender lo siguiente, todos pasamos por momentos difíciles, todos pasamos por procesos complicados, pero todos es en base a nuestro llamado, porque todos somos llamados con un diferente eh, propósito. Pero para alcanzar ese propósito es necesario de que entres al camino, entres al redil. Así que no sé qué tan fuerte es tu proceso, no sé qué tan difícil ha sido tu caminar, no sé qué tan difícil ha sido tu pasado, pero Dios va a utilizar tu pasado como testimonio vivo de que Él puede hacer muchas cosas. Si hizo algo en ti, algo extraordinario en tu vida, Dios puede hacerlo en alguien más. Entonces Dios permite que pasemos por circunstancias difíciles para que seamos testimonio vivo de lo que Dios puede hacer en una persona. De que no importa qué tan tormentoso ha sido nuestro pasado, Él puede cambiar completamente eso y hacernos nuevas personas. Entrar al propósito de Dios, ser justificados por medio de la sangre de Cristo, entrar a la presencia del Padre por medio de la sangre de Cristo y llegar al punto de estar cerca de Él y conocerle a Él íntimamente y nunca preocuparnos, aunque vengan tormentas, aunque vengan vientos fuertes, estar siempre confiados en Dios. Así que este es el tema del día de hoy. Espero en el Señor que haya sido bendición para Dios. Te invito a compartir este material. Te invito a suscribirte en este canal si no lo has hecho. Te invito a que le des un like al video para que más personas puedan verlo. Y los veo el próximo fin de semana con un tema nuevo. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta la próxima.